Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas. Estamos, como siempre decimos, desde el Partido de la Costa. Mi nombre es Julia Goldberg. Nos encuentran en todas las redes sociales como @EvaEnVivo. Y no estoy sola, estoy como siempre con Amancay López, Alejandro Larregina. ¿Cómo están? Hola Julia, ¿cómo estás? Muy bien, Amancay. ¿Cómo están? Nuestro tercer programa. Sí, llegamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ya acostumbrados al streaming? Más o menos. Le vamos encontrando un poquito la vuelta. Vamos a ver en este tercero. Vamos a ver cómo estamos. ¿Les parece si empezamos? ¿Vale? Perfecto. Bueno, así empezamos. El sábado 9 de abril de 1949, a las 18 horas, en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza, terminaba el primer Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la joven Universidad Nacional de Cuyo. Para el cierre, los filósofos y filósofas escucharían una conferencia magistral que daría el presidente de la Nación, él. Cuando esa conferencia se convirtiese en libro, pasaría a llamarse La Comunidad Organizada. Perón propuso un paseo por la historia de la filosofía y sus principales exponentes, para ir en busca de un horizonte en el que se iluminara el futuro. Empezó así. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. Ese oficio, claro, era el de la política, porque según dijo aquella jornada, no puede existir divorcio alguno entre el pensamiento y la acción, porque incumbe a la política ganar derechos, ganar justicia y elevar los niveles de la existencia. Empezó por la Grecia antigua, pasó por el Renacimiento, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y llegó al presente, el de 1949. El viaje tuvo varias estaciones que iban y venían atravesando todas las curvas de la historia. Una idea sintética de base filosófica sobre lo que Sócrates, representa Platón, sociológicamente. Aristóteles, Descartes, Leibniz, Santo Tomás de Aquino, Kant, Hobbes, Marx, Spencer, Humboldt, Comte, Hegel, Fichte, Maquiavelo, Montesquieu, Rousseau, Bergson, Schelling, Heidegger, Kierkegaard, Grocio, Víctor Hugo, no, ese no, el que dijo, preguntad a la jaula lo que piensa del ala, os contestará, el ala es la rebelión. Perón hablaba y no paraba de hablar, porque era tanto lo que tenía para decir que no le alcanzaban los nombres y las citas de los filósofos. Señalaba, por ejemplo, que la libertad no es un obrar según la propia gana, sino una elección entre varias posibilidades profundamente conocidas. Y entonces, sin saber que 6 años más tarde sufriría un golpe de Estado, la proscripción del partido y el movimiento, además de su propio exilio, Perón pensaba en la democracia como un hecho trascendental. Señalaba que era posible porque los hechos lo estaban comprobando, una comunidad democrática con una comprensión universal de la libertad y el bien general. El individualismo capitalista y el colectivismo soviético estaban colisionando. Entonces, Perón proponía una sociedad donde todos y todas tuviéramos la posibilidad de ser nuestra mejor versión, sabiendo que el otro sufre y ama de la misma manera que nosotros. El presidente habrá hecho una pausa para tomar un poco de agua y darle forma al final de su conferencia. Y entonces terminó. Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos, que somos eternos. Lo que veíamos pertenece al Ministerio de Cultura de Nación. Esto es del año pasado. Este año se cumplieron 75 años del primer Congreso Nacional de Filosofía que se desarrolló en Mendoza en abril de 1949, donde el discurso final estuvo a cargo, como bien veíamos, del entonces presidente Juan Domingo Perón, que luego este discurso se convirtió, ¿no?, en lo que fue la comunidad organizada. ¡Qué hermosura!, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Elegimos ese archivo un poco también para contar la cocina, digamos, ¿no?, del programa y de nuestra herramienta de discusión, de divulgación, que es Cuadernos Peronistas. Nosotros venimos armando un hilo conductor, digamos, que tiene que ver con una perspectiva filosófica, pero una perspectiva también
política y ética de la educación y de la educación dentro de un movimiento político, ¿no? La educación como una práctica social, como una práctica humana, como veníamos hablando. Y entonces buscando un poco los recursos para desarrollar la conversación y el contenido, nos encontramos con, después de haber pensado de alguna forma la escuela como ese ámbito para construir sentido, para producir verdades, para problematizar el mundo, bueno, hay prácticas específicas que tienen que ver con comprender, con leer. Entonces, llegar a esa situación en la conversación previa, digamos, de la producción del programa, y buscar archivos, nos encuentra con un video de un Perón catedrático, de un Perón dando clase, una clase magistral, de un congreso de filosofía, digamos, de una dimensión también, ¿no? de la política institucional con Perón presidente, muy distante en relación a algunos imaginarios también, ¿no? De cómo el general Perón, más con una, digamos, en general una caracterización del milico. Otra postura. Bueno, sí, digámoslo, ¿no? Porque, y también a mí me hizo pensar dónde aprendimos al peronismo, digamos, acá generacionalmente, y creo que podríamos hablar por varias, no nos enseñan el peronismo en la escuela. El peronismo como los dos gobiernos, ¿no? Del 45 al 55, todo lo que veníamos hablando, quizás cuántas escuelas hizo. Que entre paréntesis les cuento, en esta búsqueda, veo que en el plan quinquenal que estuvimos revisando, 8.000 escuelas se hicieron entre el 45 y el 55. En el programa anterior nos sorprendíamos, ¿no? Hablábamos de las 1.800 del kirchnerismo. Y eso tiene que ver, digamos, para ir redondeando y pensando la idea de este archivo que acabamos de ver, en una matriz, digamos, para pensar justamente la educación como una práctica de construcción de conciencia, ¿no? De construcción de sentido. Y en ese ámbito, digamos, una filosofía particular que tiene que ver con que es una práctica colectiva. Por eso me parece, Alejandro seguramente en eso nos va a auxiliar más en relación a las cuestiones filosóficas planteadas en esa conferencia, pero la comunidad organizada que hasta el día de hoy nos acompaña, digo, Eva TV, que es este espacio que nos nuclea, esta red de compañeros y compañeras, ¿no? 75 años después, tiene también como convocatoria la comunidad organizada más grande del país, ¿no? Y esas son, de alguna manera, resistencias de prácticas y de posicionamientos políticos, ¿no? que venimos construyendo generación tras generación, más allá de todo lo que pasó para embestir esa filosofía, ¿no? Sabes que quería retomar algo que preguntaste recién, ¿dónde aprendimos el peronismo? Y quería traer una anécdota de mi formación personal, que en el primer programa habíamos comentado que fuimos estudiantes secundarios en la década del 90, ¿no? En pleno neoliberalismo, momento de privatizaciones, de pizza con champán y todas las cosas que ya sabemos. Y en la escuela secundaria, una profesora de historia, Gilda, nos planteó la duda respecto de qué pasaba en ese momento. Se estaba discutiendo la privatización, ahora que está se está cocinando otro decreto presidencial para la eliminación de distintas entidades estatales. En ese momento también se estaba, también poniendo en duda la estatización de Aerolíneas Argentinas, o no, después ya sabemos lo que ocurrió, Entel, etcétera. Y yo lo que escuchaba en ese momento era que los teléfonos no funcionan, y que funciona todo mal, el Estado, se roban todo, no anda, Entel. Y mi peronización la llevó adelante con anécdota, con experiencia, en la calle 6 de Las Toninas, Daniel Reiley, en el kiosco de ex delegado en su casa, ex delegado de Entel, que me contó como trabajador, como delegado, como militante político, cómo una vez que se privatizó empezaron a aparecer las herramientas que faltaban, los rollos de cable que faltaban,
la cinta que faltaba y todo lo que faltaba con el sello de Entel, digo, vaciaron, ¿no? El servicio, vaciaron la empresa para privatizarla, para después, bueno, lo que hicieron siempre. Sí. Y no fue a mí la escuela la que me enseñó a tener esa conciencia crítica respecto de cómo comprendemos el mundo en el que habitamos, que un poco va a ser el eje de lo que vamos a hablar hoy, sino que fue la conversación, ¿no? El diálogo con los mayores, la discusión con los pares, y una maestra que se animó en un contexto no propicio a plantear debates interesantes a adolescentes en los que confiaba. Sí, porque un poco eso es lo que, digamos, preparando todo pensamos, ¿no? Es como siempre hablar del peronismo fue como una cosa medio clandestina, como que había una situación implícita, obviamente, nosotros hablamos de los 90 y había pasado la dictadura de los años 70, el 55, el 66, digamos, todas esas consecuencias y preguntarnos por qué. Pero digamos, así todo venimos armando como una especie de paralelismo con aquellas prácticas filosóficas, pedagógicas, políticas que resisten, ¿no?, a esa maquinaria más de opresión. ¿Y en qué ámbitos? Ya le recién comentaba a un compañero, ¿no?, el padre de un amigo, y después uno tiene los tíos, los amigos de los padres que andaban en algo y toda esa cuestión que aparece en la calle. Digamos, el peronismo nos viene de la calle, del espacio público, nos viene de prácticas solidarias con las que uno comulga, digamos, desde diferentes lugares, porque ha sido muy combatido institucionalmente. Entonces, en ese sentido, la fuerza del pueblo, ¿no? Del 17 de octubre del 45, que uno pudiera decir, ¿por qué nosotros ponemos, nació el pueblo argentino, en esa comunión de amor, además, con un líder que interpreta, ¿no?, como un docente, como un padre, digamos, en una práctica pedagógica? Freud estaría haciéndose, chicos, les digo, vamos a ver, esto es sí, claro, porque en realidad es el líder y el esquema libidinal interpretando a sus hijos y a sus hijas, ¿no?, y fabricando justamente todas las políticas públicas que cubran esas necesidades. Entonces, la comunidad organizada en ese sentido nos da el marco perfecto para pensar justamente en estas prácticas que hacen a la liberación de los sujetos de esos sistemas opresivos. Y para nosotros es el peronismo la herramienta de liberación y de construcción de la conciencia. Hernández Arregui, que también lo estuvimos hojeando para este programa, gran crítico, digamos, también de lo que fue el periodo de la resistencia y después del 55, sobre todo, y del papel de las universidades, del papel de la izquierda, ¿no? Y un gran autor para también entender las discusiones de ese momento y de cuáles fueron los sectores, ¿no?, que propiciaron, quizás con otras intenciones, y en la historia después aparecieron los traidores y aparecieron los vendepatria, como también escribió Perón, pero habla de la iglesia, habla de la izquierda, habla de las universidades, ¿no?, en una discusión muy profunda que sería muy interesante retomar, y que por eso a nosotros nos da el pie para pensar esos procesos de interpretación del mundo. Sí. Yo de la comunidad organizada me gustaría tomar algunos ejes, plantearlos, ¿no?, como para poder pensarlos, para recuperarlos, para transitarlos juntos y juntas, acá o en casa, o en donde estén, quienes estén compartiendo esto cuando sea. Lo primero para decir es que el texto, el discurso de Perón, comienza diciendo que estamos atravesando en ese 49 una profunda crisis de valores, ¿no? Digo, y de alguna manera podemos actualizar y podemos repetir esa frase hoy como un motivo, ¿no?, de ese discurso, como un motivo. Digo, algo de lo que motiva ese discurso es esa crisis de valores. Es la posguerra, ¿no? También posguerra, de valores. Exacto. Y que esa crisis de valores, de alguna manera, necesita que esclarezcamos qué entendemos por el ser humano, cómo el ser humano alcanza su perfección y cómo esa perfección del ser humano, que deviene en la felicidad, que es lo que queremos, no se puede realizar solo. Justamente es en comunidad, y en una comunidad donde cada cual juega su rol
cada cual tiene su parte que cumplir, su responsabilidad, su obligación y su derecho, que el ser humano se realiza. Entonces, en esas dos líneas tan generales, Perón nos dice, ser libre, como vimos en el video, implica, no es un mero hago lo que quiero, lo que se me antoja, no es esta falsa libertad de redes sociales actual. Ser libre es elegir en medio de posibilidades profundamente conocidas. El conocimiento vuelve a tener acá un rol preponderante. Tenemos que conocer. Y no solo tenemos que conocer en profundidad esas posibilidades, sino que nos tenemos que conocer y comprender profundamente a nosotros mismos. Él toma la máxima socrática de conócete a ti mismo y dice, necesitamos para alcanzar esa perfección conocernos a nosotros, conocer al mundo y conocer cómo en el mundo se relacionan los seres humanos y cómo lo comprendemos. Entonces ahí tenemos como un profundo fundamento pedagógico, nociológico, epistemológico, pero también profundamente político, porque dice que en definitiva la ética con la que continúa ese primer momento de esta comunidad organizada, que es la necesaria coherencia entre la acción y la comprensión de ese mundo, ¿no? O sea, no pueden estar escindidas, no podemos escindir el conocimiento y la acción. Quienes conocen, y por eso también la militancia nos lleva a compartir el conocimiento. Por eso ese padre, por eso esa profesora, por eso los compañeros que nos dan devoluciones, por eso estamos pensando, por eso todo el tiempo estamos en las unidades básicas, en los espacios públicos, debatiendo, construyendo, propiciando ideas, porque en definitiva es en ese marco en el que la ética viene a resolverse en la política. La política, en definitiva, y ahí es profundamente aristotélico, es en la política donde el ser humano se realiza, porque la política no es el bien de uno, sino que es el bien de muchos. Sí, realizar y realizarse, digo, esto de, como decía, sale de no uno, todos. Bueno, pero eso iba a decir, ¿no? Además de todo esto que describió Alejandro, con un posicionamiento crítico muy claro respecto de la desigualdad del origen, ¿no? Digamos, en esto, tanto en esto en el peronismo de Perón o en Freire, digamos, autores que venimos viendo ya en la pedagogía del oprimido, una situación de comprensión del mundo en justamente esa composición de correlación de fuerza dispar, ¿no? De los oprimidos y los que oprimen, el enemigo del pueblo en el caso de nuestro movimiento justicialista, ¿no? La oligarquía y todos esos sectores, digamos, antinacionalistas profundamente. Yo ayer también me acordaba, estoy muy citadora hoy con en Las Onceras de Jaureche, ¿no? Digo, autores también del pensamiento nacional que han revisado la obra de la historia. Podemos hacer un programa sobre Sarmiento también en ese sentido, ¿no? El problema es la extensión, ¿no? Y en realidad cuestiones que tienen que ver con la soberanía y con quienes merecen ser parte de un proyecto nacional y quienes no, a la mirada de quién. Entonces, en ese sentido, cuando apelamos, también hablamos del cristianismo, que por ahí es una situación que hasta nos puede, algunos militantes, incomodar en el sentido de también hemos tenido, particularmente me he criado en una familia de militantes de izquierda. Después me rehabilité. Pero digo, no me dejaban ir a catecismo. Cuando yo era chica, todos mis compañeros de la escuela primaria, los miércoles iban al catecismo, yo no podía ir. Digo, entonces hay una idea en relación a la iglesia, el opio de los pueblos, ¿no? Y esta cuestión, incorporada, ¿no? Lo planteo como militante, digamos. O mismo desde el feminismo también, una crítica muy importante a la Iglesia, a determinados mecanismos, su compromiso en diferentes momentos también de terrorismo. Y en ese sentido, digamos, bueno, nos problematiza, pero al mismo tiempo estamos obligados a pensar cuáles son las interpretaciones que este líder, como Juan Domingo Perón, hace en relación a su pueblo, para entender profundamente, ¿no? Empáticamente con el pueblo, esa religiosidad, esa fe, ¿no? Como un denominador común
en la estructura libidinal, diría un psicoanalista, pero en la estructura vincular, social, de lazo de una población. Sí, profundamente humanista, ¿no? O sea, la comunidad organizada es efectivamente una propuesta cristiana, profundamente humanista, y el desafío es pensar, me parece hoy en esta actualización, es un texto, un discurso muy discutido, muy denostado también y muy valorado. Particularmente lo valoro muchísimo el texto, me parece que es el discurso de Perón, el posicionamiento, me parece que es maravilloso y vigente, digo, pero el desafío sigue siendo, bueno, ¿cómo hacer de este mensaje que compartimos, ¿no? Que es, uno no se realiza solo, nos realizamos en comunidad, en una comunidad que se organiza, en la que el Estado tiene un rol preponderante para justamente equiparar las desigualdades de origen de las que hablaba Mancay, para garantizar los derechos para todas y todos los ciudadanos. ¿Cómo hacemos que sea efectivamente una doctrina para todos y para todas? Digo, nosotros estamos hablando permanentemente de unidad, ¿no? Hoy está como el eco de la unidad que nos persigue en todos lados para pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que lo que prevalezca sea lo común y no la diferencia? Sí, y la igualdad, y me parece que por eso también prevalece este discurso y no deja de tomar forma y de dar otros sentidos, digo, desde el lugar de la iglesia o del cristianismo, como en todos. No pierde sentido y siempre se encuentra como un puntito, digo, esto de la igualdad que no se pierde y que está. Y en ese sentido, digamos, para ir avanzando hacia el tema quizás específico del día, el acceso a la cultura ha sido una obsesión desde el inicio del peronismo, ¿no? Una obsesión en el sentido en que una obstinación, en realidad, ¿no? Era quizás uno de las, bueno, no lo sabemos, pero de los bienes más alejados de las mayorías, ¿no? Entonces, esta cuestión, de hecho, hay descripciones que son maravillosas sobre el 17 de octubre, que bien podrían resumir lo que significó para un sector social el aluvión zoológico, digamos, que determinadas personas a las que no estaban acostumbradas a ver en determinados lugares, circulen por esos lugares, entren a esos lugares, accedan a un libro, ¿no? a un cuadro, a un museo, a la capital federal, digamos. Entonces, ese acceso no solamente a la alfabetización, que entre paréntesis igual, digamos, en el primer peronismo bajó al 3% en la población. Hoy también revisando como uno quiere tener como números y datos, o no sé, la Fundación Eva Perón repartiendo 3 millones, hoy lo decían colegas en un otro programa, porque estuvimos todos mirando cuestiones por las fechas que estamos conmemorando también de un nuevo aniversario de la muerte de la jefa espiritual de nuestro movimiento, que es Evita. Digo, ustedes imagínense un gobierno que reparte 3 millones de juguetes en una población donde hay 4,5 millones de niños. Estás abarcando casi a la totalidad de los pibes y llegando a casi la totalidad. Y en el mismo sentido, mirábamos la cantidad de escuelas que se construyeron en ese periodo. Entonces, esto es decir, toda la población tiene derecho a acceder a la cultura, a entender, a comprender, ¿no? En un sentido ya amplio de la palabra, porque además es poner la educación como una práctica, digamos, que te permite el acceso al resto de los derechos. Sí, veíamos en el video, digo, para hacer el vínculo de lo que preguntaba anteriormente con lo que estás desarrollando, el video que vimos del Ministerio de Cultura termina con una cita de Spinoza, ¿no? Con una referencia profundamente trascendental o trascendente, en el mejor de los casos, que bueno, todos nos consideramos eternos de alguna manera, no estoy parafraseando, pero la eternidad obviamente ahí tiene que ver con cierta deidad y con cierta espiritualidad. Con el legado también, ¿no? Claro, eso quería recuperar, que la dimensión de esta cultura, que también hablábamos en el programa anterior, ¿no? Con esa escuela propuesta por Evita, la cultura hace referencia a la espiritualidad. Digo, esta perfección del ser humano que plantea Perón en la comunidad organizada necesita de condiciones materiales y condiciones espirituales. No alcanza lo material y tampoco alcanza lo espiritual. Me parece que eso también es un aporte de la doctrina, porque tenemos que ver cómo nos realizamos como seres humanos, tanto material como espiritualmente. Y ahí creo que podemos romper un poco los límites del cristianismo
y pensar cómo cada uno de nosotros y de nosotras encuentra conexión con lo que trasciende a lo material. ¿Sí? Que puede ser lo afectivo meramente, que puede ser la tranquilidad, la paz, digo, no sé, ahí hay como que volver a pensar qué queremos de la vida. Y qué quieren trascender también. Sí, de qué manera nos podemos... discutimos muchísimo cómo hacemos para generar condiciones de posibilidad para que nuestros pibes y nuestras pibas se imaginen un futuro deseable y habitable. Me parece que en definitiva podemos volver a eso. ¿Cómo hacemos nosotros como militantes para transformar el mundo de modo tal que pueda haber en el espacio de la imaginación de nuestros pibes y de nuestras pibas un mundo mejor, deseable y habitable para un futuro cercano? Bueno, pero ahí tenemos, digamos, la noción de proyecto, ¿no? Claro. Específicamente, porque también es muy interesante pensar esto, las dimensiones, digo, vos podés tener resueltas los recursos para algo, pero efectivamente, y a Perón se lo ha criticado mucho por eso, sin fundamento, quizás, algunos pensamos que sin fundamento, por el no cuidado que determinada población quizás le daba a determinado, ¿no? Siempre hay una crítica, digo, me acuerdo, entregar computadoras de Conectar Igualdad y que hay un segmento de la población o un aparato ideológico dando un discurso que dice, los pibes no la cuidan, la venden, la usan para boludear en los jueguitos y no para aprender, y siempre un discurso muy disciplinador, porque también el peronismo tiene que ver con el goce y el placer, Claro. ¿no? Entonces también hay una situación en la cual no se bancan que todas las personas accedan al goce y al placer de leer un libro y también de jugar y de boludear con una cosa, ¿no? Y que también se te pueda romper algo porque lo estás usando y es tuyo y se rompe. Entonces ahí hay una situación, digamos, muy interesante porque efectivamente tiene que ver con la condición ideológica, profundamente ideológica, de pensar que somos todos iguales, y es una concepción, digamos, cristiana también, ¿no? Que somos todos iguales, no idénticos, sino que estamos en igualdad de, digamos, que tenemos los mismos derechos, básicamente, porque ahí también entramos en un montón de discusiones que nos pueden llevar a revisar prácticas institucionales en diferentes ámbitos, pero que en definitiva decía lo del proyecto en común, porque es necesario identificarse entre todos y todas, sea en la unidad de concepción, digo, la unidad de concepción es eso, a ver, ¿qué es lo que claramente queremos rifar el país y que vengan a llevarse el litio de la puna del noroeste argentino? Todos y todas, pero todos y todos los argentinos que votan un proyecto entienden que esto es lo que va a pasar, lo saben, claro, lo conocen, y sin caer en versiones también de no saben lo que votaron, sí saben, digo, no con un proceso de claro, sino con que hay muchos mecanismos de engaño para que la población no sepa qué es lo que va a suceder. Ni Entonces, ninguna vanguardia iluminada tampoco. No, por eso total. decíamos espacios de discusión, de debate, y en los cuales como movimiento podamos proponer condiciones para, como diría Freire, poder leer el mundo, ¿no? Poder leer el mundo de manera crítica. Lo trabajamos o lo trajimos ya en programas anteriores. ¿Cómo hacemos para interpretar el mundo de manera crítica? ¿Cómo hacemos para generar ese diálogo crítico entre nosotros y nosotras? Para poder comprender posibilidades que nos permitan transformar las estructuras de poder, las estructuras vigentes, las superestructuras que condicionan, profundizan y fijan las desigualdades sociales. Sí, ni hablar. Bueno, y ya que mencionás a Paulo Freire, y si les parece bien, vamos a compartir un fragmento en donde él explica, ¿no?, qué es para él enseñar. ¿Qué es enseñar? La outra questão, por exemplo, é perguntarmos qual é nossa compreensão do acto de ensinar e qual é nossa compreensão do acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educação bancária. Não pode ensinar nada a amar, tu tens que amar. A única forma que tu tens de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente, eu creio que o amor é a transformação definitiva.
isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está, os educandos estão. Este é um nível cultural, e por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos, respeitar teus medos. Eu devo também tocar os teus medos. Como é psicoterapeuta hace, às vezes, o psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes, nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Veíamos entonces un fragmento de una entrevista, de un momento con Paulo Freire, en donde nos explica qué es enseñar y nos habla de amor, nos habla de respeto, nos habla de miedos, en contacto con los chicos y esta primera infancia, ¿no? Sí, en un texto que es maravilloso, es hermoso, Freire. Digo, también quiero recuperar de él que fue maestro y también fue funcionario público y militante, ¿no? Digo, esta belleza, este gusto, este nivel ético y político que él profesa lo puso en práctica. Digo, también por eso me parece que es valioso que lo podamos visibilizar y explicitar. En un texto que se llama La importancia del acto de leer, que es una conferencia que él brinda, explica cómo la lectura del mundo antecede a la lectura de la palabra. Y la mitad de la conferencia se dedica a describir cómo él, en su Recife, en su ciudad natal, antes incluso de llegar a la escolarización formal, aprendió a escribir con un palito en el patio de tierra de su casa. Y con un nivel de detalle. No, es delicioso, porque esa descripción que él recrea y revive y usa estas palabras, dice, de alguna manera me estaba preguntando cómo abordar esta conferencia en la que tengo que poner en valor la importancia de leer, y recupera lo afectivo, lo vivido, la experiencia vivida, y la recrea. Dice, cada vez que voy a buscar esos recuerdos, los recreo, los vuelvo a crear y los vuelvo a vivir, de otra manera seguramente. Y en ese punto me parece fundamental que podamos pensar entonces que para poder generar condiciones de comprensión del mundo, tenemos que pensar mucho cuáles son las atmósferas, cuáles son los espacios que generamos, que construimos mediante el ejemplo, como proponía él, en la práctica, para conocer el mundo de determinada manera y a través de determinados intérpretes, ¿no? Siempre hay quienes nos convidan a conocer una parte del mundo, quienes nos convidan a disfrutar de una comida, de una canción, de una palabra, de un gesto. Sí, también pensaba, ¿no? Pensar los ámbitos que generamos para enseñar, para que otros aprendan, para que aprendamos nosotros. Toda esta descripción que hace Paulo Freire, pero fundamentalmente saber partir de quien el otro es, ¿no? Digo, entender ese atravesamiento que tienen, sobre todo en estas sociedades tan complejas, fragmentadas y demás. En los últimos años, digamos, tenemos una discusión sobre la calidad educativa, pero también tenemos una discusión sobre el capital cultural. No sé, a ver, de vuelta, sin caer en una situación academicista o de la cuestión más elitista del saber. Digo, por ahí nuestra generación está, supongo que acá somos todos primera generación de universitarios en nuestra familia, muy probablemente, y por políticas públicas, ¿no? Que podríamos también describir por qué somos nosotros, en qué recorridos, digamos, ¿no? Desde qué lugares y en qué recorridos. Sin embargo, si nuestros padres, madres, familiares más cercanos
han tenido la escuela secundaria completa o no, muy probablemente no, y sin embargo tenían un nivel de conocimientos, de cultura general, Sí, de ¿no? acceso Yo me de- acuerdo de ser chica y pensar cómo mi viejo que dejó en la escuela, o mi abuelo, saben, qué sé yo, los países, las capitales, los presidentes de una época, la guerra, ¿no? También una relación con los libros, con un poco lo que decía Cristina en esta entrevista con Rosenblatt en relación a cómo se Sí, accedía. y se perdió un poco también con la tecnología, el libro, la historia. Digo, la tecnología es el ya. Entonces, digo, perdés Sí, pero esto no es de- solo con la tecnología, porque si no podríamos decir que es el dispositivo, digamos. Claro. Entonces hay algo de la propuesta cultural también. Por eso lo que decía Ale me parece como muy, muy importante en relación a, bueno, hay una formación ideológica en relación a quienes también enseñan, ¿no? La condición afectiva que plantea Freire, casi diríamos que es insustituible, porque yo no te puedo irrespetar, ¿no? Es como digo, todas las discusiones acerca de la enseñanza por inoculación. Esto en las ciencias sociales es como muy discutido. Concepción bancaria, dice Es como, Freire, claro, no hay nadie del otro o lado. concepción nutricia, ¿no? Como esto de tener sed de saber, ¿no? Como que es sartreana esa definición. Y esa situación hoy es un gran problema, ¿no? ¿Cómo vamos a... aparte es un gran problema, perdón, no la redondeo, pero la curiosidad del sujeto. Como el otro, ¿no? Vos tenés un bebé, digo, esto lo podemos llevar a un plano evolutivo, digamos, el niño que va aprendiendo a gatear, digo, hay un montón de corrientes en relación a cómo estimular o si no hay que hacer nada y los pibes en un determinado ámbito, bueno, hay una iniciativa por explorar, ¿no? Que hace que se genere la construcción del conocimiento. Por supuesto que eso, pedagogos sociales y críticos mediante, en contextos de desigualdad, los tiene. Esta es la importancia del Estado, de la escuela, de equilibrar, digamos, esas desigualdades que hay por la injusticia social. Entonces volvemos siempre a una doctrina que necesariamente pone su atención fundamentalmente en la igualdad y fundamentalmente en una condición ética y afectiva que ame a los otros de manera tal, ¿no? Que quiera que se den cuenta de todo lo que pueden transformar, que nos demos cuenta juntos, pero esta es la cuestión, ¿no? Yo pensaba mucho en estos días en todas estas entrevistas de Cristina, porque además estamos en todo el momento del juicio del intento de asesinato a Cristina, y un rol muy similar en relación a la divulgación, ¿no? Y al silencio atronador que hay totalmente. acerca de ese hecho y de la impunidad como la contracara de la producción de verdad. Porque, bueno, podríamos, por supuesto, nuestras banderas de las madres, como la práctica fundamental de la justicia, ¿no? La producción de verdad sin venganza. Pero lo que ha ocasionado la impunidad en nuestro país, en nuestras instituciones y en la subjetividad de nuestros pibes también, un borramiento. No es casual, y expresamos nuestra solidaridad con la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Ajá. que se la quiere intervenir por decreto, ¿no? Digo, me parece que Todas gestualidades de mucha violencia. Sí, mucha violencia, de intervención, de destrucción de toda conquista ganada con la lucha, ¿no? Entonces nuestra solidaridad a las madres, a la asociación, a los compañeros militantes, a Cristina Camaño también, y a todos los docentes y miembros de la comunidad educativa de la Universidad de las Madres, y de todos nosotros y nosotras que también somos partes de ese espacio. Y justamente en relación a la denostación, ¿no? De toda lucha, de toda conquista, y en virtud de esto que decía Amancay respecto de el modo de comprender, me parece que resulta importante traer a colación un concepto que plantea Freire, que es el de analfabeto político, ¿no? Digo, ahora hay como distintas dimensiones del analfabetismo, ¿no? Político, el analfabeto digital, el analfabeto, y que podamos volver a pensar cómo hacer lecturas del mundo conjuntas, con otros y con otras, ¿no? Porque pareciera que hoy, en virtud de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se da una
gran parte de la lectura del mundo a través de las pantallas. Volvemos al primer encuentro que tuvimos, a la alegoría de la caverna. Y bueno, ¿y cuánta afectividad hay en ese vínculo? No para denostar de plano, ni de lleno, ni totalmente las tecnologías, ni mucho menos, sino sí para traer a colación los problemas que estamos pensando en el encuentro, en el lazo corporal. Lo corporal tiene un rol fundamental, tanto en comunidad organizada, como en Freire, como el desarrollo que hizo Amancay recién, porque es de manera encarnada que nuestra conciencia se vincula con los demás, comprende el mundo. Y de manera diferente, además, porque ahí hay un punto, ¿no? También, por eso los únicos privilegiados son los niños, porque no es lo mismo el uso del dispositivo, no entrar en una cosa que parece medio vetusta de romanticismo con lo físico, los papeles, los libros, que lo podemos tener, porque generacionalmente lo tenemos, pero sí comprender determinadas consecuencias que tienen en los... Bueno, hoy también está muy en discusión el tema de las apuestas online y consecuencias que tiene el mundo virtual para las adolescencias, para las infancias en relación a la salud mental, ¿no? y a la construcción de hábitos compulsivos, ansiógenos, bueno, una serie de cuestiones que se están discutiendo, que son un insumo fundamental para la militancia también, porque todo lo que tenga que ver con la antítesis de la felicidad del pueblo, claro, que son herramientas del enemigo del pueblo, para el sufrimiento del pueblo, digamos, de la población, lo tenemos que pensar y tenemos que encontrar los ámbitos para socializarlo, discutirlo y divulgarlo. Y un poco la idea también tenía que ver con eso, ¿no? Primero, ¿en qué momento estudiar, leer, saber pasó a ser aburrido, feo y engorroso? Porque eso también, ¿no? Hay mecanismos que como, bueno, porque como que una cosa es hacer deporte, hacer qué sé yo, y el cuerpo, lo físico, la actividad, y otra es esto, la ñoñez, ¿no? Porque hay un montón de cosas que invisiblemente, como los esclavos de la caverna, se van construyendo como sentido. Digo, pensando en la sociedad de consumo, ¿no? La podemos dar una explicación sociológica someramente de cómo se construye y estamos en una instancia. ¿Por qué dejamos de juntarnos a leer el diario anárquica, juntos? Sí. ¿No? Pero estamos en un momento del anarcocapitalismo, el colonialismo, neocolonial, ya no sabemos, pero es como la degradación, ¿no? Zaffaroni también tiene un concepto muy interesante acerca del fin de una etapa civilizatoria, y de hecho este año y con todas estas embestidas que está haciendo este gobierno sobre pactos civilizatorios que tenemos en nuestro país, y uno es el de memoria, verdad y justicia, ¿no? Fundamentales, de memoria colectiva, digamos, de unidad justamente, ¿no? De una comunión nacional alrededor de determinadas cuestiones conquistadas, y cómo nos ponen en alerta, y en realidad, digamos, bueno, es necesario que podamos revisarlas y ponerlas de vuelta sobre la mesa, sin pruritos, sin temor, y parte de eso, digamos, fundamentalmente es la palabra, el pensamiento, la acción, y bueno, y la lectura como una práctica más amplia que la sola alfabetización, como la tuviéramos que pensar, pero también eso. Sí, para hablar sobre, bueno, Freire nos contaba un poco qué es enseñar, nos contaba, ojalá nos contara a nosotros. Nos cuenta a nosotros. Nos cuenta a nosotros, nos cuenta en blanco y negro, pero nos cuenta a nosotros. Vamos a ver también qué es leer y qué es escribir, y en este caso nos lo cuenta Silvia Di Croce, que es, bueno, una militante de la educación pública, es docente, formadora, capacitadora, es de acá del Partido de la Costa, trabajando con una gran carrera desde los años 80. Vamos a ver qué dice ella sobre la alfabetización, pero también sobre lo que es leer y escribir, y ella plantea, ¿no?, a la alfabetización como un derecho, así que la vemos. Es un derecho y es una marca de ciudadanía. A mí me encanta ese término, es un término también de Emilia Ferreiro. Creo que hace poquito, ahora un poco pensando en esto, digo, es indispensable, ¿no? En una vida, en una sociedad que está totalmente atravesada por la lengua escrita, bueno, para poder ejercer los derechos uno tiene que ser un lector y un escritor. Y a leer y a escribir, digamos, los niños y las niñas tienen muchas ideas antes de entrar a la escuela, pero la escuela tiene su razón fundante en hacer que los niños aprendan a leer y escribir.
Entonces, la escuela es el lugar en el que debe garantizar esa alfabetización. Así que por supuesto que estamos preocupados y ocupados para que los niños aprendan a leer y escribir. Ahora, hay diferentes modos de pensar qué es esto de alfabetizarse. Para algunos, alfabetizarse es dominar un código, es dominar una técnica, es aprender a hacer marcas en un papel, y en todo caso reproducir sonidos que se van uniendo para luego constituir palabras y las palabras se vayan uniendo y se constituyan oraciones. Y para los que este, eh, pensamos diferente, creemos que alfabetizarse es leer y escribir. Y leer es siempre construir un sentido para lo que se está leyendo. Entonces, muchas veces los niños, incluso sin conocer exactamente el sonido de cada una de las letras, pueden interpretar qué es lo que dice en un texto escrito. ¿Por qué? Porque se lo han leído, porque está en un contexto que le es seguro y que puede anticipar qué es lo que dice. Y escribir es producir un texto para un destinatario con un propósito bien claro. Entonces es mucho más complejo que dominar una técnica. Así que bueno, y como es tan complejo, también es muy complejo su enseñanza. Enseñar a leer y escribir no es fácil. Eh, por eso creemos que la escuela es el lugar propicio en donde participan personas que han estudiado para eso, y bueno, que estamos en esa tarea de lograr que todos los niños y las niñas en los primeros años de la escuela primaria lean y escriban. Pero ese proceso de alfabetización, porque además es un proceso, no es una cosa que se da de un día para el otro, es un proceso que trasciende, ¿no? Estos 2 primeros años o 3 primeros años de la escuela primaria. Veíamos entonces a Silvia Di Croce, ¿no?, que nos hablaba un poco de, no solo de lo que significa para ella leer y escribir, sino de la trascendencia que esto tiene y que no son los primeros años y que, bueno, ella lo plantea por lo menos desde la escuela, digo, hemos visto y veremos también lo que decía Emilia Ferreiro, que para ella arranca de antes, hablamos de la creatividad también y de la importancia de esa creatividad para dar inicio también a este acercamiento a la alfabetización, pero me resulta importante que no es se pone y ya, digo, se construye la alfabetización, se construye este sentido que se le da a eso, ¿no? Siempre fue difícil, me parece, entender esta lógica del proceso, de la temporalidad de los sujetos, ¿no? Digo, ahí hago abuso por ahí de mi oficio de psicóloga, pero es difícil en general para los sujetos no pensar que el otro tiene la misma temporalidad que uno, claro, ¿no? Ya eso es una tarea compleja, es la empatía, ponerse en el lugar de los demás. Además, entender algunas cuestiones particulares de la niñez, de la primera infancia, de la pubertad, ni hablar de la adolescencia. Entonces yo escuchaba a Silvia decir algo tan básico como, ¿no? Es un proceso, no es que hoy no te salió, no te va a salir nunca más, no te da la cabeza, qué sé yo. Inmediatamente se me vino la palabra autoestima. Porque de todas estas cosas que venimos hablando también en el programa de hoy, y también me vino a la mente una experiencia para mí trascendental y maravillosa que fue en el Isauro Arancibia, en Capital Federal, que es una institución con chicos en situación de calle, una primaria, un centro educativo de primaria, y el FINES, acá en el Partido de la Costa, llevado adelante como políticas de restitución. Cuando uno dice de restitución es porque son sujetos que al momento esperable no tuvieron los derechos garantizados, sea por alimentación, una vivienda, la escuela, ¿no?, cuando ya era una ley obligatoria y demás, y por ende la lectura y escritura en los términos más, si se quiere, administrativos, claro, ¿no? Pero sujetos que, como nos anticipaba Alejandro, leen y escriben. Totalmente. Y ahí, de lo que decía Silvia, me parece como muy valioso poder recuperar algo tan simple, que la lectura es un proceso de construcción de sentido y que la escritura tiene que ver con la producción, ¿no? Digo, entonces estamos pensando en interpretar, comprender, criticar y producir
crear, ¿no? Entonces ahí se ponen en juego impulsos vitales del ser humano en la creación y en la recreación, y cuando nosotros ponemos en valor esas acciones de interpretar y de crear, el recrear también viene a tener un valor importante, porque nos da la posibilidad de reescribir, ¿no? Si podemos leer y si podemos escribir, si podemos leer el mundo, podemos leer la palabra y podemos escribir nuestra palabra, ¿no? Freireanamente, podemos reescribir el mundo. Nuevamente nos posicionamos como sujetos cognoscentes, pero con la posibilidad de una praxis política que aporte parte del sentido que nosotros construimos al sentido de lo común. Tal cual. ¿No? Por eso es transformar, ¿no? Totalmente. Esa es, digamos, eso para nosotros la importancia clave que tiene y, digamos, plantearlo y todas las veces que sea necesario. Me acordaba del yo puedo, creo, si no me equivoco, es el plano de los cubanos o de Venezuela, lo tengo, pero el yo puedo, ¿no? Es una instancia tan igualadora la de la escuela en el imaginario, pero sobre eso la experiencia de descubrir que entiendo algo, porque eso es profundo, es vital si quisiéramos, ¿no? Como cuando el niño descubre que si levanta la mantita la cosa sigue estando, aunque no hay una instancia en donde no está construida la noción del tiempo y del espacio, le pones un trapito arriba de algo y para el pibe desapareció la cosa. Si vos le sacás el trapito, entonces sorprende, hasta que se construye una dimensión en la cual sabe que la cosa sigue estando aunque no la vea. Bueno, esos descubrimientos que para el sujeto son, digamos, hitos totalmente revolucionarios de su desarrollo, tienen que ver con el aprendizaje. Totalmente. Y tienen que ver con la construcción de una identidad, y eso no ocurre solo. De alguna manera podemos llevar también ese aprendizaje, ese descubrimiento y esa revolución en la estructura cognitiva, me parece, al ámbito de la militancia política. Digo, también tenemos que enseñar a los compañeros y las compañeras, y también aprender con los compañeros y con las compañeras, en que la acción colectiva es más transformadora que este individualismo que nos proponen, ¿no? De alguna manera. Y como dice Freire, haciéndolo, no diciéndole al otro lo que tiene claro. En la praxis. Porque también hay una militancia, digamos, particularmente comulgamos mucho con esa idea. Tenemos muchos compañeros que nos inspiran, digamos, generacionalmente, que han participado de la militancia organizada en los 70 y que, digamos, volvemos, ¿no? Hay un rigor metodológico y hay un camino que recorrer para la formación y que tiene que ver con que todos sepamos integralmente una serie de cuestiones, economía, política y qué sé yo, sí, pero también que la básica esté barrida, el baño limpio, claro. Y la agua en el bidón para cuando venimos, ¿no? Digo, y son un montón de cuestiones que también tienen que ver con una formación integral de resolver situaciones de manera integral, para lo cual hay que entender cómo funcionan las cosas y no segmentar roles, ¿no? De una manera, digamos, verticalista sin sentido. Eso nos parece como también una cuestión que hay que discutir, ¿no? Asociación Libre, funcionarios que funcionan, ¿se acuerdan? Fue como un momento muy polémico, muy difícil, pero que no podemos dejar de hacernos cargo de determinadas cuestiones que sí hay que discutir, porque con eso tiene que ver la unidad de concepción también. Nosotros tenemos que poder interpretar esas necesidades que la población está diciendo, no funcionan, no nos están interpretando y nos problematizan o incomodan, pero necesariamente hay que revisarlas, porque, digamos, de eso se trata también la empatía. Y si esas son ideas que pensáramos que son, digamos, inoculadas, bueno, entonces estaríamos descubriendo justamente cuál es el actor al que tenemos que combatir, ¿no? Porque está generando una falsa conciencia en nuestro pueblo, que termina siendo en contra de sus propios intereses. Bueno, todo ese periplo está signado por una práctica lectora de la realidad. Bien, y en esta revisión, ¿no? Pienso de
qué estás haciendo y qué está bien y qué hay que cambiar. Es un poco lo que habla Emilia Ferreiro en una conferencia que dio en el 2008, que cuando vi que, bueno, sé que falleció el año pasado, pero cuando vi que era el 2008 me pareció tan actual. Y decidimos por eso cerrar más o menos el programa con este fragmento de una conferencia que dio, como bien decía Emilia Ferreiro, en la ciudad de La Plata. La vemos y lo hablamos. Y la última que quiero señalar tiene que ver con que las exigencias sociales con respecto a lo que se entiende por estar alfabetizado han cambiado drásticamente. Son mucho más exigentes que antes. Estar alfabetizado para participar en la sociedad interconectada del siglo XXI exige mucho más que saber firmar y comprender mensajes simples. Es preciso comprender una multiplicidad de textos que circulan en el espacio social. Textos que se presentan también en una multiplicidad de soportes. Hay que comprender nuevas interfaces entre lo oral y lo escrito. Hay que saber seleccionar la información adecuada dentro de un flujo incesante de mensajes. Hay que aprender a dar respuesta rápida y oportuna. Y aquí vuelvo sobre un tema sobre el cual siempre es preciso volver porque es absolutamente central. La definición de la alfabetización no es estática, sino histórica. Y cambia según cambien los requerimientos sociales, los usos sociales y también cuando cambian las tecnologías de la escritura. Estar alfabetizado para estos inicios del siglo XXI exige mucho más que hace 50 años y no puede confundirse con el deletreo o el saber firmar. Es habitual escuchar la pregunta de ¿pero por qué es tan difícil alfabetizar a los chicos hoy si antes se los alfabetizaba y de manera más fácil? La definición de alfabetización ha cambiado y la escuela ineludiblemente tiene que moverse en el tiempo que es el tiempo presente. No puede seguir alfabetizando para el siglo XIX. Porque estar alfabetizado hoy día es poder circular con eficiencia y sin temor en el entramado de las prácticas sociales vinculadas con lo escrito. Poder producir textos en los soportes que la cultura define como adecuados para tales o cuales prácticas. Interpretar textos de variados grados de dificultad en virtud de propósitos igualmente variados. Buscar y obtener información en diversos tipos de bases de datos, en papel o en pantalla. Y también, no hay que olvidarlo, aprender a apreciar la belleza y la inteligencia de ciertos modos de composición, de cierto peculiar ordenamiento de las palabras. O sea, la belleza del texto literario. Bueno, maravilloso. Bueno, sí. Maravilloso. Sobre todo esto de la alfabetización no es estética, es histórica y el cambio que se necesita a través de los años para eso me parece importantísimo para ver a dónde hay que ir, qué hay que hacer. Sí, y esta claridad que explicita es fruto de mucho trabajo, de trabajo que no realizó solo en Argentina, fue una estudiante y una investigadora que tuvo muy en cuenta las desigualdades sociales, ¿no? Trabajó muchísimo atendiendo a las condiciones materiales de los niños que aprendían a leer y escribir, y fue perseguida y exiliada por la dictadura del 55, por la dictadura del 66 y por la dictadura del 76. En las tres dictaduras, en las últimas tres dictaduras argentinas, tuvo que exiliarse tanto a Suiza como a México, pero en todo su exilio ella siguió trabajando sobre su línea de investigación en alfabetización
Y alguna de las entrevistas que dio luego dijo sentirse profundamente orgullosa porque todo ese trabajo que realizó en otros países también pudo volver a aplicarse a su territorio, ¿no? A nuestra querida Argentina. Sí, qué interesante también, ¿no? Cuánta producción nacional de materia gris, ¿no? Porque me hizo acordar al libro de Alcira Argumedo, Voces y Silencio de América Latina, pero porque, digamos, toda esa tradición, ¿no? Emilia Ferreiro, como describió recién Ale, aparte discípula de Jean Piaget, que fue un psicólogo que revolucionó también la psicología cognitiva, si queremos, pero básicamente una cosa muy sencilla que podemos decir es tomar el error como parte, ¿no? Como parte del aprendizaje. Eso ya implica, digamos, una concepción completamente diferente de las teorías del aprendizaje y del reconocimiento de las posibilidades y el punto de partida del sujeto, que es básicamente lo que estamos diciendo. Pues podemos discutir Suiza, qué sé yo, y eso lo hemos trasladado a otras corrientes que tienen más que ver el contexto social, Vygotsky, bueno, digamos, en este caso Emilia Ferreiro, pero que plantean justamente las condiciones de existencia, el atravesamiento de los sujetos y ese desarrollo en cada contexto. Me parece que ya estamos como sin tiempo, sí. pero seguramente en esa definición de alfabetización de Emilia Ferreiro tenemos el material para un programa, sobre todo en lo que tiene que ver en la última definición de alfabetización y en los contextos actuales, ¿no? Sí. De estar alfabetizado del siglo XXI, y de la producción de lectura y de escritura en esos términos. Sí, así que por supuesto vamos a retomar Emilia Ferreira, vamos a seguir hablando de alfabetización el próximo programa, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que nos reencontramos el próximo lunes. Nos siguen en todas las redes sociales, nos encuentran como @EvaEnVivo. Nosotros somos Cuadernos Peronistas y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.